Muy buenos días a todas y a todos nuevamente. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema dentro de ese gran apartado que hemos establecido, España entre 1902 y 1939. Este nuevo tema, se corresponde con un nuevo periodo, un periodo que es muy cortito, de entre 5 y 6 años, no más, pero que va a suponer la primera experiencia democrática de España, ¿vale? Veíamos ayer cómo el periodo de la Restauración vive una crisis que desemboca en un golpe de Estado, el del general Primo de Rivera, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Tras el cual se implantará una dictadura que logró sobrevivir hasta 1931, hasta este año aproximadamente. Recuerden también el pacto de San Sebastián, ese pacto que se produjo en plena dictadura de Primo de Rivera, entre republicanos, socialistas y nacionalistas cansados del régimen monárquico, que consideraban caduco, y defensores de la instauración de un nuevo régimen, esta vez republicano. La diferencia principal entre la monarquía y la república, hay muchas, pero la principal, para que ustedes la tengan presente, es la sustitución de la monarquía hereditaria, en este caso, por ejemplo, la de los Borbones, por una jefatura de Estado electa, ¿vale? Un presidente de la república, que debe ser elegido por los miembros del país. ¿Cómo se llega a esta segunda república? Bueno, en 1931 el gobierno nombrado por Alfonso XIII va a convocar unas elecciones municipales, municipales, pensando siempre además en retomar el modelo vigente hasta antes de Primo de Rivera. Sin embargo, los partidos políticos monárquicos tradicionales decidieron que no iban a apoyar al rey, porque lo consideraban cómplice de la dictadura. Estas elecciones tuvieron lugar el 12 de abril de 1931. ¿Y qué hizo la oposición esa del Pacto de San Sebastián? Pues lo que hizo fue tomarla como un referéndum sobre la propia monarquía. ¿Cuál fue el resultado? En la mayoría de las ciudades triunfaron las opciones republicanas. Con todo, el rey Alfonso XIII lanza un mensaje el 14 de abril de 1931 en el que abdica y anuncia que abandona el país. Ese mismo día se proclama la Segunda República Española. Para el estudio de la Segunda República vamos a dividirla en 4 periodos. Un primer periodo que llamamos el gobierno provisional, que se establece después de esas elecciones y se prolonga hasta diciembre de 1931, es decir, dura aproximadamente medio año. Otro periodo de 2 años aproximadamente también, bienio progresista. Otro periodo, el bienio conservador, entre el 33 y el 36. Y un periodo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, que se conoce como el Frente Popular. También incluyo aquí la guerra de España, porque como ya les he comentado en clase, hay algunos autores que dicen que la guerra de España fue una etapa más de la República, porque las instituciones y el funcionamiento
propio de este modelo se va a prolongar durante estos 3 años, en ciertos territorios, hasta la conquista total por parte del bando sublevado. Vamos a comenzar con la etapa del gobierno provisional. Ya les digo que vamos a ver nada más que unas pinceladas de estas etapas. Bueno, esta etapa básicamente consistió en consolidar las bases del nuevo régimen republicano. El gobierno provisional estuvo formado por miembros de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián hasta que se llegase a unas elecciones generales firmes, ¿vale? Consistió este gobierno provisional en emprender aquellas reformas que tenían un carácter más urgente, como por ejemplo la amnistía para presos políticos, es decir, la puesta en libertad, la condonación de sus delitos. Se legalizan partidos y sindicatos y se convocan elecciones a cortes constituyentes. Esto significa, esta expresión, bueno, las cortes saben ustedes que son el parlamento, ¿verdad? El conjunto de personas que tienen en sí el poder legislativo de un país. Pues unas cortes constituyentes es lo mismo, pero con el único objetivo o con el objetivo principal de elaborar una constitución ante un nuevo Estado, un Estado con un nuevo modelo, un modelo republicano, debe regir una nueva Carta Magna, una nueva norma general, en este caso la Constitución de 1931. Vamos a ver un poco más esto. Estas elecciones tuvieron lugar en junio del 31 y el centro izquierda obtuvo la victoria. Por tanto, la constitución resultante va a ser sobre todo próxima a esa ideología. Se eligió como presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora y como presidente del gobierno al republicano de izquierda Manuel Azaña. En diciembre del 31 se aprobaba la Constitución española, muy avanzada para la época. Entre otras proclamas, contenía algunos aspectos tales como los siguientes. En primer lugar, la igualdad de todos los españoles ante la ley, el artículo 2. Esto ya es muy avanzado, pero si nos vamos al artículo 3 que dice que el Estado español no tiene religión oficial, ya entonces esto es el no va más. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, entre otras cuestiones. Además, fíjense, en el artículo 25, no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. Esto es muy importante. Está diciendo que esta igualdad que se proclama al principio es plenamente efectiva, ¿vale? También hay muchos artículos, por ejemplo, el referido a la educación, que habla de una educación laica, de la existencia de coeducación en aulas niños y niñas. Esto era impensable en un modelo anterior, ¿vale? Para que se hagan una idea del avance de este texto, de esta constitución, que es sin duda una de las más avanzadas del siglo XX. Bien, con la victoria de la opción de centro izquierda, de los partidos de centro izquierda, va a comenzar un periodo de 2 años que se denomina el bienio progresista o bienio reformista. Entre el 31 y el 33 tenemos ya un Estado republicano plenamente asentado con una constitución que regula su funcionamiento y ahora van a comenzar a llevar a cabo reformas que van a tener telita porque además van a provocar la reacción de muchos sectores de la población. Bueno, por parte, frente a un ejército que era altamente monárquico y tradicional, el gobierno republicano de izquierdas va a establecer o va a emprender una reforma militar que va a consistir en la profesionalización y en la modernización del ejército,
se buscaba tener un ejército que fuera afín a la República, por lo que dijeron, bueno, vamos a ofrecer el retiro a aquellos militares, sobre todo generales, que no quieran jurar fidelidad a la República, con el sueldo íntegro. Se les ofrecía un retiro voluntario anticipado, y esto empezó a provocar un cierto malestar entre aquel sector más conservador del ejército. Aquí la República empezó ya a hacer amigos. Entonces, el toque irónico con el que lo digo, ¿verdad? Luego, frente a un país en el que predominaban los latifundios, ¿vale? Y en el que los campesinos apenas tenían acceso a las tierras, se emprende una reforma agraria, que consistía, pues, en la modernización del campo. También se buscaba mayor acceso de estos campesinos eliminando los latifundios. ¿Qué hacían? Bueno, pues a los propietarios se les confiscaban las tierras, tierras que no estaban en uso, ¿vale? Las que usaban no, y a cambio pues se les indemnizaba. Sin embargo, pues esta reforma fue ineficaz por falta de medios económicos para poder hacer frente a esas indemnizaciones, y esto pues provocó un malestar, por supuestísimo, entre los grandes propietarios, pero además también en los campesinos que habían depositado su esperanza en conseguir cambios. Luego, vamos a ir ahora a un punto fuerte, que es que frente a un país altamente católico se va a emprender una reforma religiosa. Más allá de la aconfesionalidad del Estado, se va a legalizar el divorcio y el matrimonio civil, se va a prohibir el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas, y en fin, la Iglesia va a alinearse contra la República por perder su peso en la tradición y en la influencia social. Luego, frente a un país analfabeto, se emprende una reforma socioeducativa. Se intentó reformar la educación porque a principios de los años 30 un 30% de la población española no sabía ni leer ni escribir, cifras que eran mucho más altas en los entornos rurales. Se estableció la enseñanza gratuita, laica y obligatoria, se establecieron planes para la creación de escuelas, etc. Sin embargo, bueno, además también se llevó a cabo un plan que se denominó las misiones pedagógicas. Y quiero que busquen información acerca de qué fueron estas misiones pedagógicas, ¿vale? Bien, también se intentó una reforma laboral que tampoco tuvo gran éxito. Y por supuesto la cuestión autonómica, frente a un país centralizado, una España única, unida, condensada, se plantea un estado de las autonomías, con lo que cada autonomía pues empezaba a reivindicar sus propios estatutos. Lo obtuvo Cataluña en el 32. También estuvo a punto el País Vasco, al igual que otras autonomías que no lo consiguieron en este primer bienio. Con todo, chicas y chicos, ¿qué tenemos? Pues tenemos muchos planes de reformas, algunos de ellos no pudieron solventarse por la falta de medios económicos, pero ahí estuvieron. Planes para la democratización y la modernización del país. No obstante, a la falta de apoyo inicial por parte de la Iglesia, el ejército o el sector social monárquico y o conservador, se suma la de aquellos que estaban esperanzados en unos cambios que, pese a esas intenciones, no tuvieron lugar. Otra actividad que quiero que hagan es que me busquen información acerca del debate del voto a la mujer entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Igualmente se les voy a especificar aquí ahora las actividades, ¿vale? Aquí les dejo las dos actividades que les he comentado ahora. En una quiero que me expliquen qué fueron las misiones pedagógicas de la Segunda República que estaban dentro de ese programa de reforma educativa, y en otro quiero que me indaguen un poco acerca del debate sobre el voto femenino entre Victoria Kent y Clara Campoamor, dos mujeres que fueron grandes protagonistas en el Parlamento español. Quiero que me digan en qué contexto se produjo, en qué año, qué razones esgrime a cada una de ellas para justificar su posición al respecto del voto femenino, y qué opinión te merece pues esta cuestión, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿vale?
Bueno, en noviembre de 1933 se celebran unas segundas elecciones generales de la República, en las cuales pues votó la mujer por primera vez. El resultado de estas elecciones fue una victoria de las fuerzas conservadoras, que se habían aliado en torno a la CEDA, a la CEDA, Confederación de Derechas Autónomas, lideradas por José María Gil Robles, y además también el Partido Radical de Alejandro Leguz. A esta etapa también se la conoce como el Bienio Negro o Bienio Contrarreformista, porque consistió en llevar a cabo una desaceleración y anulación de las reformas promovidas en el bienio anterior, otorgando nuevamente poder e influencia a la Iglesia, devolviendo tierras a los latifundistas y cargos militares contrarios a la República. Por supuesto, nada de autonomía también, ¿vale? No obstante, ahora llega el turno de la oposición. En octubre de 1934 se convoca una huelga general que fue rápidamente reprimida. El gobierno declaró el estado de guerra. Triunfó en Asturias y en Cataluña, pero el ejército pues aplastó el movimiento y causó miles de muertos. Fue conocida como la Revolución de Octubre y fue uno de los detonantes de la descomposición de la mayoría conservadora en las Cortes. Por tanto, estamos ya viendo cómo se acude a estas alturas a una clara polarización de la vida política y social en España. Hay una parte de la población que se declara reformista, que no ha dejado de lado el querer cambiar la situación de España, pero hay otra que se oponía a esas reformas. Con todo, y envueltos en medio de este clima, pues llegamos a las elecciones de febrero de 1936. En ellas, la izquierda se presentó unida en una coalición que se denominó el Frente Popular, como había ocurrido con la SEDA en el Bienio Negro, y salió victoriosa. Manuel Azaña fue elegido presidente de la República y Santiago Casares Quiroga asumió la presidencia del gobierno. Pues, ¿qué creen que va a hacer este nuevo gobierno? Pues reinició la acción reformista. ¿Y qué va a hacer la oposición conservadora? Pues reaccionar con el cierre de fábricas, con el terrorismo de grupos extremistas, etc. Con todo, chicas y chicos, la violencia en las calles, la radicalización del enfrentamiento político, la incapacidad de modernizar el país por el estancamiento económico, el pulso del sector conservador, tensaron el ambiente y agudizaron aún más la división del país. Y en este contexto, llegado el mes de julio del 36, se produce un golpe de Estado cuyo fracaso va a derivar en la Guerra Civil Española o Guerra de España, que veremos en la próxima sesión. Esto es todo por hoy. Aquí les traigo una panorámica de las principales figuras de la Segunda República. Como ven, figuras masculinas, las que estaban en el poder, ¿no? En la representación de lo que viene siendo esta etapa de la historia, sin olvidarnos de otras muchas femeninas como las que les comenté antes, Victoria Kent y Clara Campoamor.